Sean todos bienvenidos a esta primera edición de este podcast, de su podcast, Hermanos sin Fronteras. Un podcast creado con la intención, amados hermanos, estimado oyente, de poder tocar temas de actualidad, de poder tocar temas que están sucediendo en este momento, siempre a la luz de la Biblia, siempre a con ese toque espiritual, siempre tratándolo de contrastar con las verdades que Dios tiene para nosotros. Podemos tocar temas de interés actual como política, cultura, ciencia, siempre y cuando visto desde el punto de vista de Dios. Para eso tenemos este panel que ustedes están viendo ahora. Mi nombre, Víctor Ábrego, eh, ministro evangelista de la Iglesia de Cristo en Apopa, juntamente con Ricardo Morán y Jesse Richardson, que me gustaría saber quiénes son Ricardo Morán y Jesse. Ricardo, adelante. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches para cualquiera que nos esté viendo en cualquier tiempo. En primer lugar, gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Morán. Soy servidor de la Iglesia de Cristo. Trabajo como anciano en la iglesia y siempre soy un apasionado por algunos temas que siempre despiertan interés y pues esperamos no defraudarles y que podamos dar nuestro aporte desde nuestra perspectiva, pero también desde un punto de vista bíblico y crítico. Muy bien. Gracias. Jesse, adelante. Amén. Hermano, primeramente saludo en la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche o esta tarde. Pero sí, mi nombre es Jesse Richardson. Um, a los que no me conocen todavía, soy de Brasil, originario de Brasil, entonces perdón en antecedencia por mi portuñol, porque a veces voy a mezclar las cosas, pero así es. Um, pero Ah, sí, he trabajado, Víctor, y yo te conozco, creo que desde 2018 más o menos, entonces Correcto, sí. ya hace un tiempo, ya somos un poco más grandes, un poco más sabios, quizás un poco más gordos también. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche. He colaborado con ustedes en campañas y otras cosas. Y también he servido como ministro de la Iglesia del Señor aquí en mi ciudad de Chattanooga. Y ahora soy emprendedor, pero todavía buscando servir a la iglesia en la manera que puedo. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos, para platicarnos y tratarnos de estos temas que yo creo que hay mucha cosa que podemos platicar para edificar la iglesia. Gracias, Jesse, gracias. Sí, por cierto, para que sepan, Jesse es un gringo brasileño. Ah, Jesse, él es originario de Brasil, radicado en los Estados Unidos, como ustedes pudieron escuchar, ujú. en su ciudad de Chattanooga. Tiene ya varios años de vivir allá, entonces Jesse tiene mucho contexto que nos va a ayudar de igual manera a medida vayamos desarrollando los temas de actualidad, muchos temas que mucha gente llegaría a considerar un tanto polémicos o tabú que no se pueden tocar dentro de la iglesia, pero hermanos, recordemos que para todo Dios tiene la respuesta. Amén. Y hablando de que Dios tiene la respuesta, he estado escuchando últimamente a muchas personas, he estado escuchando muchos comentarios y de lo que vamos a hablar ahora es, ¿para qué existe la iglesia? Esa es una pregunta que yo la he escuchado mucho en muchas personas, amigos, familiares, y cada quien tiene su opinión distintiva. Muchas personas dicen que la iglesia existe para mantener a las masas dormidas, que la iglesia existe para que las personas puedan ser fácilmente manejables al antojo de las sociedades, de las iglesias, que se mantiene a la masa dormida, se mantiene a las personas dormidas y engañadas con la excusa precisamente de la fe, con la excusa de que todo esté escrito. Esa, entre otras cosas. Pero empecemos por ahí. Me gustaría escuchar qué piensan de ustedes en cuanto a esa afirmación, que la iglesia sirve para mantener dormidas a las personas. Ay, ¿quién quiere comenzar? Adelante. En Estados Unidos tenemos la expresión la edad antes de la belleza. Entonces, hermano Richard, por favor.
Bueno, la pregunta que tú formulas es ¿para qué Ujú, existe la Existe, iglesia? correcto. Ujú. Sí, en efecto, hay muchas personas que tienen diferentes conceptos, ¿verdad? Una de ellas es ese que tú mencionas, que la iglesia existe para adormecer a las personas, para mantenerlas en un estado, no sé, quizás de hipnotismo, ¿verdad? Con respecto a la realidad o algunos temas. Sobre todo temas que tienen que ver con temas actuales, ¿verdad? Donde parecemos muchas veces los religiosos que todavía vivimos en cavernas, en un siglo donde la tecnología es, ¿cómo se llama? Es algo tan vital. Y así pues hay muchas personas que también piensan que la iglesia existe con otros propósitos, pero yo quisiera darle un poquito la vuelta y al respecto de mi comentario a la ujú, pregunta, porque realmente la pregunta no debería de ser ¿para qué existe la iglesia? Sino ¿para qué creó Dios la iglesia? Que realmente es lo que nos debería de interesar. Porque si nosotros ponemos la iglesia antes que el Señor, antes que Dios, estaríamos poniendo a la iglesia en una posición superior y la estaríamos viendo como una organización. Y realmente la iglesia no es una organización, es un organismo. La palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo y también dice que es la esposa de Cristo. Entonces, el cuerpo es dominado siempre por la cabeza y la cabeza es Cristo. En el caso del matrimonio, si es la esposa, la palabra del Señor habla acerca de cómo la esposa está sujeta al esposo, así la iglesia, que es la esposa, está sujeta a Cristo. Entonces, deberíamos pensar cuál es la razón por la que Dios puso sobre la tierra realmente la iglesia. Y, y, y ahí es donde quizás nosotros podamos comenzar a analizar de una forma más específica y profunda quizás el propósito, ¿verdad? Muchas personas piensan que la iglesia, como tú decías, es un lugar para adormecer a las personas o para mantenerlas quietas, engañadas o confundidas, y etcétera, etcétera, porque ellos no están pensando en Dios, están pensando en las personas, están pensando en los que dirigen las iglesias. Y tú sabes que los que dirigen las iglesias no cuentan con buena reputación algunas veces. Tenemos muchos pastores que se han aprovechado de los miembros y entonces eso ha llevado a que la gente desconfíe, no tenga esa certeza, esa confianza, esa convicción, pues, acerca de la iglesia. Pero eh, la palabra del Señor nos enseña de que Dios puso la iglesia en la tierra para reunir a su familia, por ejemplo. Podemos decir que la iglesia está conformada por la familia de Dios. Pero también la palabra del Señor dice que la iglesia está puesta en la tierra para poder llevar el evangelio de Cristo. O sea, somos la luz de este mundo y el Señor dijo que una luz debe de colocarse en un lugar donde se pueda ver. También dice que la iglesia es como la sal de la tierra. Y la sal no solo da sabor, sino también sirve para conservar. Y quiere que la iglesia preserve o conserve las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó. Entonces, yo quisiera pegarme un poco a eso porque eso tiene más sentido desde el punto de vista cristiano. Acá vemos tres servidores de Dios, tres ministros, y entonces nosotros sabemos cómo se vive el interior de la iglesia y sabemos de que, y lo estamos haciendo pues sin ningún interés económico, ninguno de nosotros está cobrando por hacer esto, y lo hacemos con amor y compasión. Entonces, yo quisiera quedarme con eso ahorita y pensar de que la iglesia es la familia de Dios aquí en la tierra, es para Dios reunir a su familia, es para alumbrar al mundo y es para también darle sabor y conservar las enseñanzas del Señor. En ese sentido, en esa misma línea de pensamiento, hablando de que la iglesia precisamente es la familia de Dios, muchas personas dicen,
pero es que para ser como ese cristiano, mejor no soy nada, porque precisamente es el cristiano el que no refleja a Dios. Y Sí. entonces ahí es donde se formula la pregunta, pues, porque muchas personas dicen, bueno, ellos van a la iglesia solo por una apariencia, pero en Ujú, realidad y no viven por lo que se predica, sino que solamente se mantienen en ese estado entre el mundo y la iglesia, entre aquí y allá, pero no son ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cuál es en sí el propósito? Y es muy interesante lo que mencionaba, porque ¿para qué Dios creó la iglesia? Y creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, porque vemos la iglesia o la gente ve la iglesia precisamente como una entidad, como un club social quizás en el que se llega a exacto. pasar el tiempo, en el que se llega a estar y se llega a recibir un adoctrinamiento nada más, Ujú. cuando no es así meramente, ¿verdad? Amén. Y hermanos, yo quería comentar un poco también, solo también para decir que tengo que tomar cuidado para que el hermano Richard también no robe todo mi comentario, porque también iba a comentar algo bien parecido. Porque justo este pasaje que me acaba de mencionar el hermano Richard, de Mateo capítulo 5 cuando dice que ustedes son la sal de la tierra y luego después dice, ustedes son la luz del mundo. El propósito de la iglesia, a mi ver, y lo que yo siempre he enseñado, es que es para ser, sí, sal y sí, ser luz en tinieblas. Pero, ok, ¿de qué manera hacemos esto? Porque Ujú, si pregunta cuál es el propósito de la iglesia, tenemos varias perspectivas diferentes y la perspectiva que toma uno revela más sobre la persona de que sobre el tema en sí. O sea, si yo soy un ateo, yo voy a tener una perspectiva diferente. Si yo soy un cristiano, una perspectiva diferente. Si yo soy alguien que estoy invertido a controversias y discusiones, voy a tener una perspectiva diferente. Pero, ¿qué dice Dios sobre su pueblo? Más que todo, una definición sencilla de qué es la iglesia y por qué motivo existe la iglesia es para ser diferente que el mundo. Pero cuando Diferente que el hablamos mundo. diferente, diferente ¿en qué Sí. sentido? ¿Diferente en qué aspecto? Diferente en sus valores, diferente en su manera de ver la vida, en su perspectiva, en la lente por lo cual miramos la vida alrededor de nosotros. Porque si somos del mundo, como dice allá en Efesios, cuando dice Pablo, antes ustedes estaban perdidos en sus pecados y todo, antes de esto estábamos así, pero ahora tenemos una perspectiva en que somos informados por la palabra de Dios sobre cuáles son las perspectivas de Dios sobre todo lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros. ujú. Y esto va a cambiar nuestra entonces manera de ver, así como dijo Jesús, dijo, si el ojo está enfermo, todo se ve mal. Entonces, la luz de Dios está en este mundo por medio de su iglesia, porque la iglesia es algo diferente que la tiniebla alrededor. Ujú. Y yo quisiera agregar Sí. algo, y me gusta mucho lo que dice Jesse. Bueno, la palabra del Señor dice en Colosenses 1:13 que el Señor, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas Ujú, y nos ha trasladado, y acá introduce un nuevo término que me gusta más, al reino de su amado Hijo. ujú, Entonces podemos decir de que la palabra iglesia en sí significa los llamados. Eclesía significa los llamados. Y acá dice que nos ha librado y nos ha trasladado. O sea, también está la acción de que nos ha llamado, ¿verdad?, al reino. Nos ha puesto ahora en el reino de su amado Hijo. Hace poco yo hablaba con unos amigos cristianos y yo les decía, deberíamos de dejar de hablar de iglesia, deberíamos de comenzar a hablar del reino, porque hablar de iglesia hoy en día, en la actualidad, es como hablar de una institución.
Es como hablar de una organización. Digo, porque el mundo no comprende lo que la Biblia dice. Entonces, para el mundo, él va a entender lo que puede ver, ¿me entiendes? Y la palabra del Señor dice que el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, no entiende las cosas del Espíritu. Entonces él va a percibir lo que puede ver y lo que ve muchas veces en muchas iglesias no es muy bueno, pero hay tantas iglesias, imagínate, dice el chat GPT que hay aproximadamente 7,000 iglesias en el mundo, o sea, 7,000 denominaciones. Entonces, las personas están identificadas con tantos grupos religiosos, pero hablar del reino es hablar de algo que donde todos podemos caber, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, en el reino de Dios, donde Dios es rey, donde Él gobierna, es en su pueblo, es en este caso su iglesia. O sea, reino e iglesia se pueden usar de una manera sinónima, pero me gusta más hablar del reino, ¿verdad? Porque es el lugar donde Dios gobierna, donde se hace la voluntad de Dios, donde está la autoridad de Dios y donde todos cabemos. Porque hay muchas personas que no caben en algunas iglesias. Ujú. Entonces, inclusive te has dado cuenta que hay muchas iglesias que están ultra hiper divididas. Hay iglesia una enfrente, un edificio uno enfrente de otro. En una cuadra puedes encontrar hasta 6 iglesias. Ninguna tiene comunión, pero dicen que todas adoran a Dios. Entonces es mejor muchas veces utilizar el término reino, porque en el reino cabemos todos. Y al caber todos, le damos al Señor la potestad de que gobierne sobre la vida de las personas. De repente hay iglesias en las que ah, creemos tener la potestad de clasificar o de aceptar o rechazar, pero el reino de Dios no. El reino es un lugar para vivir, ¿verdad? Amén. Entonces, pienso de que reino, iglesia es sinónimo, pero el reino es mucho más grande el término. Y también llevan en cuenta, hermano, también que es justo así como Jesucristo describió su iglesia en su Ujú. sermón en el monte, Ok, que de perfecto. cierta manera el sermón en el monte, o sermón en la montaña, no sé cómo se dice en español Sí, el exactamente. sermón del monte. Ok, perfecto. Entonces el sermón del monte es básicamente como si fuera la constitución de este reino de Dios. De hecho, en el Pues, Padre Nuestro dice, vénganos tu reino. en la tierra así como está en el cielo. Exactamente. Entonces, la iglesia existe para ser diferente y la manera que es diferente es que ya somos una parte del Eden, jardín, digamos, jardín de Edén, Jardín, jardín del Edén. del Edén, ok, gracias Ujú, por la pronuncia. Entonces, somos ya creación redimido ahorita, aunque estamos esperando para que se redime todo el universo, todo el mundo alrededor. Es esto que me fascina sobre la idea, el tema de ser luz en el mundo. Si estudiamos lo que es luz, ya empezando en Génesis, y después también ya en el Evangelio de Juan también, empieza de la misma manera, con luz entrando al mundo en medio de las tinieblas para, um, bueno, para poner luz y para ser diferente a las tinieblas alrededor. ujú. Ahora, Entonces, adelante. Ajá. no, no, solo iba a decir que con todo esto, cuando miramos entonces Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, es una constitución de cómo que este pueblo, de este reino, de que Dios, de que Cristo es rey porque Dios ha dado a él toda la autoridad en el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo que este pueblo va a vivir? ¿Qué valores van ellos cultivar? ¿Cómo van ellos ver el mundo alrededor? ¿Cómo ellos van pensar? ¿Qué van valorar ellos diferentemente de cómo valoran las cosas en el mundo?
Ahora, se ha mencionado un término, creo que desde el inicio de la conversación, hemos hablado de ser la sal y la luz, ¿verdad? Se ha Ujú. mencionado de ser la sal y la luz. Y yo he escuchado muchos comentarios y creo que lo que usted decía, Ricardo, acerca de que la gente allá afuera, la gente en el mundo no entiende el contexto en sí de la iglesia. Entonces Ajá. muchas personas piensan que el hecho de estar en la iglesia te cambia totalmente a manera de que muchas personas se llegan a sentir superiores a otras por el mero hecho de estar en la iglesia. Bueno, lo que pasa es que algunas veces quizás no entendemos que estar en la iglesia o ser parte de una iglesia es haber entrado al reino y eso nos debería dar el privilegio de ser más humildes, porque la humildad también es un privilegio, ¿verdad? Quizás nos volvamos soberbios y quizás comencemos a hacer distinción o acepción de personas. Pero fíjate que yo me encontré un versículo y tiene que ver con esto y te lo comparto, que se encuentra en Hebreos 12:28 y dice la palabra del Señor, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Dice otra versión, así que tomando el reino inmóvil, o sea, inconmovible significa que no será movido, que no será cambiado, que no puede mutar. Dice, así que tomando un reino inmóvil, o sea, que no se puede mover, que va a estar ahí, retengamos la gracia o practiquemos la gracia por la cual servimos a Dios. Entonces, vivir en el reino es vivir en otra dimensión diferente, como decía Jesse, a lo que el mundo vive. Si en la iglesia no hay una diferencia entre el mundo, así como hay diferencia entre el día y la noche, entre las tinieblas, ¿verdad? Y la luz, es muy difícil que las personas vayan a ver la iglesia con respeto y vayan a verla de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? Pero acá dice que tenemos un reino inconmovible. Fíjate, una cosa que quiero agregar es que cuando hablo de reino, estoy hablando de un lugar donde Dios gobierna, ¿verdad? Pero en el mundo no gobierna Dios. Dios gobierna las leyes de la naturaleza, de la física, la química, todo eso Dios lo gobierna. Pero en el mundo, los corazones, los pensamientos de las personas, que a eso le llamamos el mundo, todas aquellas personas que aún no han salido de este mundo y han llegado al reino de Dios, quien reina pues es el enemigo, ¿verdad? Pero el lugar en el mundo en el que reina Dios es su reino, que es la iglesia. Es el lugar que hace la diferencia. Y por eso acá dice que si hemos recibido un reino, ¿verdad? Como el que está en los cielos, acá en la tierra, porque eso es lo que dice el Padre nuestro, vénganos tu reino, así como en el cielo, acá en la tierra, o así como en la tierra, en el cielo, que es lo mismo. Dice, vivamos con gratitud, o sea, vivamos bajo la gracia. Y esto significa vivir en un estilo de vida totalmente diferente, cerca de Dios, entregados a la oración, amando a las personas, amando al prójimo como el Señor nos ha mandado, ¿verdad? No sé, así lo comprendo de esa forma. Entonces, en cierta manera, podríamos decir que lo que el mundo ve, entiéndase el mundo precisamente, todas esas personas que todavía no han conocido a Cristo, que lo que el mundo entiende como adoctrinamiento, que lo que el mundo entiende como que estas personas están dormidas, son influenciables, no es otra cosa más que ese cambio que ha pasado de, digámoslo así, y como la misma escritura lo dice, de muerte a vida para Ujú. ser la sal y la luz de este mundo. Sí, definitivamente. Yo creo que al mundo le va a ser más difícil comprender la naturaleza distintiva de la iglesia hasta que no llegue al reino, hasta que no venga la Ujú. iglesia.
a mí lo que más me preocupa es cómo los cristianos ven la iglesia. Ujú. Eso es más preocupante todavía, porque hay De muchos acuerdo, cristianos sí. que la ven como un club social, como tú decías, la ven como un lugar para de esparcimiento, eh, la ven con otros intereses, ¿verdad? Intereses materiales. La ven para como aplacar un poco su conciencia a través de los cultos de adoración. Y eso es preocupante, fíjate. Cómo nosotros los cristianos vemos la iglesia, vemos el reino de Dios. El día que veamos el reino de Dios como Dios lo estableció con sus propósitos, nuestra vida a partir de ahí es totalmente diferente, ¿verdad? Pero ¿en qué podría radicar esa, ese hecho de que el mismo cristiano vea a la iglesia desde estas perspectivas? O sea, ¿en qué podría radicar el hecho de que un cristiano venga y vea la iglesia como un club social, un lugar donde, bueno, voy a pasar que 2, 3 horas de mi vida, un día, 2 días a la semana, a compartir con personas y luego regreso a la casa? O de repente un cristiano puede ver la iglesia como un lugar donde, como un negocio, por ejemplo. Podría ser Muchos hasta un negocio. Muchos cristianos miran inclusive las iglesias como un negocio, un lugar donde pueden hacer dinero. Pero ¿en qué podría o en qué radica el hecho de que un cristiano vea la iglesia de esta manera? Además del hecho de que pues no tiene la mirada enfocada en Cristo, ¿verdad? Sino Ujú. que en su propio vientre, dice la escritura. Pero ¿qué más podríamos hablar en cuanto a eso? ¿Qué consideran ustedes que son unos factores que podrían estar influyendo a que se tenga esta perspectiva de la iglesia? Bueno, una cosa que me viene a la mente al oír esto o oír esta pregunta y empezar como a desarrollar una respuesta es que cuando estaba hablando de Hermano Richard ahorita sobre um, bueno, el comentario que acaba de hacer, me hizo pensar un poco sobre lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, al finalcito de su carta, que dice su epístola en primero de Juan 5 y versículo 19. Porque muchas veces escuchamos a las personas diciendo, ah, bueno, Dios está en control de todo. Ah, bueno, es que Dios, y también escucho esto como cuando tiene que ver con temas políticos o sociales o lo que sea, que Dios está controlando todo como si fuera un maestro allá en el cielo controlando todos en contra a su propia voluntad. Y ahí también ya entra también los temas de calvinismo y de estas ideologías, todo que tiene que ver. Pero aquí dice, en versículo 19 de primero carta de Juan, capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ujú. O sea, todavía, aunque la iglesia está en el mundo está bajo el poder del maligno todavía. No que el maligno ya no está vencido porque Cristo lo ha vencido por medio de la cruz, pero todavía está él ahí dominando el mundo secular, digamos, el mundo fuera de la iglesia. Entonces, todo eso para decir que cuando tiene que ver con lo que Víctor acaba de preguntar, estamos tratando con un mundo que es muy, muy orgulloso. El orgullo, dice, un gran teólogo que me gusta mucho leer, que se llama C.S. Lewis, que él dice en una parte de uno de sus libros, él trae la idea de que el orgullo fue el pecado original, documentado Ujú. en la Biblia, porque fue el orgullo de Satanás que lo llevó a él a rebelarse en contra de Dios para que él fue sacado del cielo, echado del cielo. Entonces, todo este mundo alrededor de la iglesia es un mundo, sí, en pecado y sí caído, pero es un mundo completamente dominado por orgullo. De toda manera, los que no son de la iglesia, miren los que son de la iglesia y piensan que somos necios o que somos tontos. ¿Por qué? Porque por su orgullo hacen sus perspectivas de nosotros, Sí. mientras nosotros estamos buscando someternos cada vez más.
No sé si respondí muy bien la pregunta o si empecé a hablar de otras cosas también, pero No, no, es eso que me viene a la mente, todo esto. no, no, sí, está bien, pero entonces podemos decir que muchas veces la iglesia está bastante influenciada. Y entiéndase que Sí, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos del edificio, sino de las personas. amén. Amén. Entonces, Precisamente eso, yo creo que ese es el punto, un punto bien crucial, fíjate. Porque en el concepto del mundo, ¿verdad? Y cuando hablamos de mundo, no estamos hablando del cosmos, sino que estamos hablando de las personas, Ujú, ujú, ¿verdad? Eh, en el mundo, que son las personas, muchas veces en la mente de las personas, miran la iglesia como un templo, por ejemplo, ujú, ¿verdad? O lo ven como un lugar donde hay reglas, lleno de tradiciones, eh, rígido totalmente, centralizado, donde tienen un presidente o tienen un arzobispo. Bueno, en el caso del catolicismo, pues la máxima autoridad está en el Vaticano, el Papa. Pero fíjate que el concepto que Dios tenía no era ese, según la Biblia. Y de ahí es que, como tú decías en tu pregunta anterior, ¿qué es lo que lleva a pensar a las personas? ¿Verdad? El concepto de la iglesia. Por ejemplo, en el primer siglo, la iglesia era un grupo de personas que generalmente eran grupos celulares, familiares. Fíjate, eran células de familias, conocidas como iglesias domésticas, ¿verdad? Inclusive cuando Pablo escribe el capítulo 16 de Romanos, él hace mención a la iglesia que estaba en la casa de fulano, en la casa de sutano. O sea, él menciona las iglesias como una casa. Y es más, la palabra del Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque había una ley romana que prohibía que cuatro personas se asociaran, por ejemplo. Entonces, dos o tres, porque también había una ley donde a los extranjeros les limitaba el número de hijos, solo podían tener un hijo, entonces está hablando de esposa, esposo y un hijo. Entonces, eso ya era una iglesia. Y el Señor dijo, donde están dos o tres, ahí estoy yo. O sea, esa ya es una iglesia. Lo que pasa es que nosotros pensamos que iglesia es el templo, es las reglas, es el cuerpo dirigencial. Y entonces eso confunde mucho a las personas. Ayer yo tenía otro podcast, teníamos ahí una reunión, ¿verdad? Así como podcast. Y estábamos planteando, fíjate qué curioso, porque tiene que ver con este tema. Estábamos planteando cómo podemos ayudar a la próxima generación a motivarla y a enamorarse del reino, de la obra de Dios y todo. Y alguien propuso y dijo, bueno, nosotros deberíamos de romper el estigma de creer de que todo se tiene que centralizar en iglesia y deberíamos ayudar personas que quieran levantar sus propias iglesias en su casa. Y a mí me pareció fabulosa la idea, porque estamos regresando al origen. ¿ah? Tú puedes tener una iglesia en tu casa con tu esposa, tus ujú. hijos. Y si no tienes hijos, pues con tu esposa, con tus suegros, con un vecino, lo que sea, tus primos, el cuñado, lo que sea, ¿me entiendes? Eso ya es una iglesia. Entonces, el Señor no estaba pensando en templos. De hecho, la iglesia en el primer siglo no tenía ni dónde reunirse. Se iban a reunir al templo, pero el templo era el templo judío, o sea, las ¿me entiendes? sinagogas. En las sinagogas, o sea, se invadían las sinagogas. Ujú, Entonces, ah, yo creo que eso es bien importante, tratar de ubicarnos en cuál es la idea original de Dios y cómo el haber deformado esa idea ha llevado a que las personas se confundan y tengan otros conceptos, ¿verdad? Inclusive ya no miran a Dios, sino miran al pastor, ujú. ¿verdad? Y el pastor algunas veces quizás no tenga ni el perfil espiritual para ser pastor, ¿verdad? Sí, ni el perfil espiritual, ni el conocimiento para ser pastor. Bueno, Y, también. y eso es interesante lo que usted menciona, porque de hecho que en nuestro contexto latino,
así es, la gente mira la iglesia, pero no mira el grupo de personas que están reunidas, sino que mira el edificio. O sea, alguien pasa por un lugar de reunión y dice, mira qué bonita es iglesia, haciendo referencia al edificio. Entonces, cuando eso pasa, creo que no se logra tener el sentido de pertenencia y es donde la iglesia está tan influenciada por el mundo, ¿verdad? Que no llega a ser esa sal que se mencionaba antes y esa luz que ustedes mencionaban para este mundo precisamente del cual estamos nosotros tratando de hacer la diferenciación, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno. Sí, es como lo que estaba diciendo Jesse, que hay personas que llegan a pensar que Dios está en el cielo, ¿verdad? Ya con todo ya predestinado y ya controlando todo, con un control en las manos y entonces, ¿qué sentido tiene, Mm. verdad? Sí. Que Sí, y vayamos a ese, la iglesia si al final pues ya todo se sabe, pero no es y, así. y ese creo que de igual manera va a ser otro tema para que tratemos más adelante, pero esa es otra cosa que sucede. Yo quisiera preguntarles algo, Ajá. ¿verdad? Ya que estamos hablando de la iglesia y todo, ah, es una pregunta un poco atrevida, pero ¿será que realmente necesitamos una iglesia para servir a Dios? ¿Para adorarle? ¿Para amarlo? ¿La necesitamos? Tomemos, agarrémonos un poco de su comentario anteriormente. Jesús dijo, donde dos o tres estén reunidos, ahí estoy yo. Pero si solo es uno, ¿qué piensas tú, Ustedes Jesse? está hablando de manera individual. Sí, lo que pienso yo es que, bueno, todo también tiene que ver con el corazón de uno y lo que uno está buscando en el sentido de que, por ejemplo, vaya, hemos siempre escuchado esas preguntas teóricas, ¿sí? Bueno, ¿puede uno se bautizar a sí mismo si está solito, aislado en medio del mar y todo y no tiene? Entonces, cuando tiene que ver con un tema así como si uno necesita de una iglesia, uno necesita hacer parte de la iglesia del Señor o del reino de Dios Ujú, y estar siempre buscando estar reuniéndose con hermanos para honrar el sacrificio de Cristo por medio de la Santa ujú, Cena, así como dice allá Pablo en su carta a los Corintios, que así ujú, declaramos su resurrección hasta que Él venga. Pero una cosa que estaba hablando usted hasta poco, hermano Richard, es que muchas veces, bueno, estamos 2000 años ahora removidos de la época en que se empezó la iglesia. Y a lo largo de toda esa historia de 2000 años para acá, se han desarrollado muchos conceptos sobre lo que es iglesia que claro que son diferentes que en el primer siglo. Por esto, y bueno, de esto nació entonces el movimiento de la restauración y todo esto. Entonces, cuando tratamos de esto, de eh, um, estoy intentando buscar mis palabras en español porque me vienen las palabras de repente en portugués y inglés. sí. Entonces, um, cuando estamos hablando y tratando de si uno necesita de la iglesia para servir, la iglesia no es las ceremonias así como hacemos en una misa católica o como tienen en varias tradiciones diferentes o también en nuestra propia, digamos, yo digo así para diferenciar en nuestra tradición de la iglesia de Cristo, digamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado peleas y discusiones de argumentos y debates de hermanos sobre el orden del servicio, cómo es que tiene que ser, o cómo, o intentando definir también, como decimos, como los 5 hechos de la adoración, e intentando sistematizar las cosas. ¿Por Ujú, qué? Porque cuando estamos tratando de esto no es el espíritu de la iglesia, no, el espíritu de la iglesia es que es el gozo, es el amor,
es la unidad, es el deseo de estarmos sirviendo y estar buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar juntos. Entonces hagamos parte de este cuerpo que es la iglesia, somos miembros de este cuerpo, hagamos partes entonces uno de los otros por medio de Cristo. ¿Y cómo sabemos que entonces, cómo sabemos si realmente somos hermanos en Cristo? Allá en la primera carta de Juan, también dice Juan que si caminemos en la luz así como está Él en la luz, entonces tenemos comunión uno con los otros. Ujú. Sí, yo decía porque se me venía a la mente y por eso formulé la pregunta. Dos casos bíblicos. Uno de ellos es eh, el caso del etíope eunuco Ujú. que fue bautizado en Hechos capítulo 8 Era el único. y dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu, el que lo bautizó, Felipe, y no le vio más. Y él solo siguió gozoso su camino. En la historia después nos damos cuenta que la iglesia llega, digo, el evangelio llega a África, Ujú. ¿verdad? Eh, entonces, si ni siquiera escucha hablar de la iglesia él, porque en la Ujú. conversación ni siquiera se menciona la iglesia. Pero el Espíritu Santo tenía un plan con él, Ujú. a eso me refiero. Y el otro caso que hay que escudriñarlo un poquito, pero está ahí, y es la Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que luego posteriormente en Apocalipsis capítulo 2 vemos que hay una iglesia en Tiatira. Entonces se supone que Lidia fue la que regresó y pues el Espíritu Santo tenía un plan con ella. Entonces, yo digo esto porque nosotros debemos de ser flexibles con el Espíritu y pensar de que Dios tiene planes con nosotros. Ah, por ejemplo, hace poco yo hablaba con un hermano que él me contaba que había ido a una capital de un estado allá en Estados Unidos y no había encontrado una iglesia para reunirse. Y entonces yo le decía, qué raro, ¿verdad? Porque hay tantas iglesias, pero él andaba buscando una iglesia específica. Y entonces yo le digo, bueno, a lo mejor este es el llamado que tienes de parte de Dios para comenzar una, como lo hizo Lidia, como lo hizo el etíope. Aunque yo sé que la palabra del Señor dice en Hebreos 10:25 que no hay que dejarnos de congregar, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Y en el 24 ha dicho que reunirnos, congregarnos, nos ayuda a motivarnos o a estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Pero y yo creo que reunirse con la iglesia es un gran privilegio, es una gran bendición, pero tenemos que ser flexibles con el espíritu. Y debemos de pensar de que algunas veces Dios tiene nuestros planes, Dios tiene planes con nosotros, perdón, eh, y, y entonces ahí volvemos al concepto de que no tenemos que ser tan rígidos como para pensar de que necesariamente tenemos que estar en un grupo. A lo mejor nosotros podemos iniciar un grupo y a Ujú. eso se le llama iglesia, porque hemos dicho que la iglesia es una familia, es un reino, es un lugar donde uno cambia, es un lugar donde uno puede recibir la palabra, es un lugar donde uno puede vivir bajo las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Yo Para creo agregar, que algo que ha aportado para que se tenga esa visión de la iglesia es que se está limitando el servicio, ujú. porque muchas veces se limita el servicio en la iglesia solamente al predicar, al dirigir cantos. Y entonces, si nosotros nos ponemos desde esa perspectiva, entonces decimos, no, entonces no puedo reunirme yo solo, ¿verdad? No puedo adorar a Dios yo solo. Y creo que ahí entra bastante lo que usted está diciendo, y que tenemos que ser flexibles porque nosotros no sabemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora, nosotros podemos servir a Dios o Dios puede servirse de nosotros de maneras diferentes.
Y creo que una de ellas, vemos el caso del etíope eunuco y de Lidia, era el propósito de Dios que ellos conocieran su palabra y la llevaran a estos lugares. Nosotros no Ujú. sabemos si de repente Dios tiene algo similar para nosotros también. Y Sí. por el hecho de estarnos limitando a que si no es aquí, no puedo adorar y no me puedo reunir y no es la iglesia, estamos también limitando al espíritu. Ujú. Sí. Exacto. Yo solo quería agregar a todo eso que estaba hablando Rincho y también, o sea, ahora, Víctor, es que um, sí, el propósito de Dios también, así, siguiendo con aquel tema de ser diferente del mundo, es de llevar adelante un mensaje diferente del mundo alrededor y lo llamamos esto del Evangelio. Entonces, si hay una persona que se convierta a ser cristiano, puede esa persona ser cristiano y ser seguidor de Dios sin que tiene una congregación por cerca. Bueno, eso no va a seguir así por mucho tiempo porque un cristiano va a llevar adelante el evangelio y va a seguir haciendo seguidores de Jesucristo. Exacto. Así Exacto. como Lidia y Tiatira, y también con la conversión del carcelero. Estamos hablando hasta poco que como que la iglesia Ujú. era reunida en hogares y quizás a veces solo en familias. Bueno, ¿cómo empezó entonces la congregación de los filipenses con el carcelero? En que Exacto. cuando pasó todo esto, ellos predicaron a ellos el evangelio después de lo que pasó con Pablo y Silas. Y dice ahí que bautizó y se convirtió a él y toda su familia. Y ahí empezó la iglesia, justo en un hogar con una familia. Ujú. Bueno, pienso de que estamos llegando de la pregunta inicial, ¿verdad? Los propósitos de Dios, digo, ¿para qué existe la iglesia o qué propósitos tenía Dios al establecer la iglesia? Estamos llegando en esta conversación a la forma más simple de la iglesia. ¿Ah? Fíjate que una vez yo leí un libro que decía que la primera iglesia que existió, decía el libro, no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero decía que no, perdón, decía que la primera estructura parecida a la iglesia, ¿verdad? Que existió fue Noé y su familia, fíjate. Claro, no puedo decir que Noé y su familia era una iglesia como en la actualidad, pero yo creo que ellos fueron llamados por Dios El con una pueblo de Dios misión, que era todavía. Ajá, salvar la humanidad. sí. Y entonces el arca se volvió como un lugar de refugio, Ujú. ¿verdad? Donde las personas podían resistir la tempestad del diluvio. Y Noé pasó 120 años predicando mientras construía el arca. Y solo fue salvo él y su familia. Mm. Entonces, pienso de que un símil como esto, como el arca, eh, podría ser nuestra familia, ¿verdad? Nosotros podemos comenzar. De hecho, nosotros como familia, con mi esposa, hemos tenido la oportunidad de comenzar dos iglesias, fíjate, en nuestra casa, ¿verdad? Y ahí están. Ahora, pues ya los miembros de estas iglesias quizás ya no nos conozcan a nosotros. De hecho, hay una de ellas que tenemos muchísimo tiempo de no visitarla. Puedo decir más de 10 años de no visitarla. Pienso que al llegar nos darían la bienvenida como amigos. Pero es que no es para que nos alaben ni para que nos aplaudan, porque no lo hicimos por eso. Y comenzó en el patio trasero de nuestra casa, ¿verdad? Y luego pues nosotros nos marchamos de ahí y habían como unos que 15, 20 hermanos y ellos han seguido. Ahora tienen su propio edificio. Ah, no lo hacemos tampoco para figurar en la historia de esta iglesia, pero lo que quiero decir con esto es que el concepto de iglesia es algo simple, como el de Noé, su familia salvándose del diluvio, ¿verdad? Ahora bien, escuché una vez, fíjate también, y no sé qué piensan ustedes, porque escuché a un cantante llamado Ricardo Arjona y él dijo, él daba a entender que la iglesia no era necesaria, y él dijo, porque la iglesia se lleva en los actos, no se les olvide. Y yo creo que la iglesia es necesaria, porque por eso la estableció el Señor. Pero creo que también nosotros somos
debemos de ser dignos representantes de la iglesia, Ujú, donde quiera que estamos. Y la forma en que la vamos a representar es a través de nuestros hechos, de nuestros actos, como las obras que muestran que somos luz de este mundo. ¿Me entiendes? ujú. Entonces, es un concepto simple para aquellos que van a ver este podcast y pues que nos escriban ahí, que nos corrijan, ¿verdad? Si no está así, que nos den su punto de vista también para que podamos compartirlo, ¿verdad? Claro, todos los puntos de vista son bienvenidos. Y yo creo que Dios no quería nada complicado para su pueblo. De hecho, si nosotros nos hemos fijado en esta plática que hemos tenido, que ha estado muy, muy interesante, hemos llegado como usted decía, a lo más simple en cuanto a la definición de iglesia, al concepto de la iglesia o a lo que la iglesia representa, a la forma más simple, empezando por la familia. Y creo que muchas veces nosotros somos los que nos complicamos, complicamos a Dios y complicamos a la iglesia. Ujú. Cuando Dios ha dejado las cosas tan simples y tan fáciles para que nosotros las sigamos, pero nosotros somos los necios que las complicamos. Hermanos, ¿puedo agregar algo a esta plática que estamos teniendo sobre esto ahorita? Ujú. Esto va perfectamente con algo que yo no sabía cuándo y a dónde yo iba a poder mencionar esto aquí en este episodio, pero um, um, aquel, aquel mismo libro de ese señor C.S. Lewis, él tiene una parte ahí en que él describe la iglesia de una manera que siempre me ha fascinado, en que él dice lo siguiente, él dice, y hablando así de la forma más sencilla de lo que es la iglesia, dice él para simplificar, dice, es muy fácil pensar que la iglesia tiene muchos objetivos diferentes: educación, edificio, misiones, servicios de adoración. Así como también es fácil pensar que el Estado secular, el gobierno, también tiene muchos objetivos diferentes, sea su ejército, la política, economía y por adelante. Pero de cierta manera las cosas son mucho más sencillas que esto. El gobierno existe simplemente para promover, ahora estamos hablando del gobierno humano, existe simplemente para promover y proteger la alegría ordinaria de los seres humanos. Una esposa y un marido compartiendo una cena, um, amigos jugando juntos un juego, un hombre leyendo su libro en su habitación o quizás disfrutando entonces de su jardín en su casa. Es para esas cosas que sirve el gobierno secular. Y a no ser que este gobierno estés ayudando para aumentar y prolongar y proteger momentos como estos, todas las leyes, todos los parlamentos, los congresos, los ejércitos, las cortes, toda la policía, toda la economía, etcétera, es simplemente una gran pérdida de tiempo. De la misma manera, la iglesia existe para nada más sino que para atraer a los hombres a Jesucristo, Ujú. para hacer de ellos pequeños Cristos. Y si no estamos haciendo esto, entonces todos los catedrales, todos todos los seminarios, todas las misiones, todos los sermones, incluso la propia Biblia, son simplemente entonces una gran pérdida de tiempo. Porque Dios se hizo hombre para ningún otro propósito sino hacer de todos pequeños Cristos. Esto para mí es algo que siempre me ha fascinado porque esto nos ayuda a enfocar en cuál es la misión y el propósito de la iglesia al llevar este evangelio al mundo. Es de Sí, buscar sermos como Cristo. no, y de hecho, para complementar un poco esto, solo me viene a la mente cuando hubo persecución, por ejemplo. Ujú, ¿Qué pasó con la iglesia? Mm, en el libro de Hechos, después de la muerte de Esteban, dice el capítulo 7 que se desató una gran persecución. Y entonces la iglesia, ¿qué? Tuvo que huir. Digo, las personas huyeron, pero es que la iglesia son las personas, ujú, ¿verdad? La iglesia no son los templos, somos las personas. Y huyeron e iban por todas partes.
predicando el evangelio. Hoy, por ejemplo, otra que me viene a la mente es hoy que estuvimos en pandemia. Imagínate. Parece que Dios está dándonos una lección en la pandemia. Ujú, Y es que no nos aferremos a los templos, a los edificios, por muy cómodos y bonitos que sean. Él quiere que su iglesia entienda de que no necesitamos esas cosas, ujú, que no. De hecho, al principio no hubo eso y no dejaron de ser iglesia por eso. Y en la persecución iban por todas partes predicando. La iglesia, eran cientos de iglesias predicando por todas partes, cientos de personas predicando. Entonces, de nada sirve si no cumplimos con esa misión, como decía Jesse. De nada sirve inclusive la Biblia si nosotros no tenemos ese propósito, ¿verdad? Que ese podría ser otro podcast, mira. Podemos ser cristianos sin necesidad de Biblia, ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante. Sí. Muchos dirán que no, pero entendiendo esto, creo que nosotros tenemos que prestar atención precisamente a estas cosas más simples en cuanto a la iglesia. O Ujú, sea, en el sentido de que tenemos que dejar de ver las catedrales, tenemos que dejar de ver los edificios, tenemos que dejar de ver las actividades, tenemos que dejar de ver al pastor, al predicador, al sacerdote, etcétera. Y tenemos que empezar a ver más a la persona. Y yo creo que cuando empecemos a ver más a la persona, y yo le decía en una ocasión a los hermanos acá, cuando usted vea a Cristo en su prójimo, entonces usted va a saber cómo actuar. Yo creo que nosotros tenemos más que ver más a Cristo en nuestro prójimo, para entonces nosotros poder estar cumpliendo con esto que ella sí mencionaba, el poder estar llevando el evangelio. Porque muchas veces nosotros recibimos y nos quedamos con lo que nos dieron, pero no lo compartimos. O sea, se ujú. queda hasta ahí. no multiplicamos nuestros talentos, así como dijo Jesús en sus parábolas. Es correcto. Am, Cuando usted estaba hablando de dejar de ver catedrales y dejar de ver todas esas cosas, yo también pensé que para nuestro contexto entonces, en nuestro contexto histórico como Iglesia de Cristo, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? Sí, porque es muy fácil apuntar, bueno, los católicos hacen esto, los bautistas hacen esto y todos los demás, pero para aplicarlo a nosotros como como miembros de la Iglesia de Cristo. También a veces creo que debemos de dejar de considerar tanto también la grandeza de un predicador o de un ministerio o de una organización también, porque todo esto muchas veces nosotros sin saber o sin darnos cuenta o tal vez quizás sin querer admitir y reconocer, muchas veces seguimos los mismos padrones que siguen los otros que también criticamos. Entonces, muchas veces los que son del mundo dicen, bueno, yo no creo en religión. Bueno, s- de, podríamos debatir qué trae esta palabra religión, qué significa, pero hay una definición que Dios nos da por medio el hermano de Jesucristo en la carne, que escribió entonces la epístola de Santiago, en que dice él, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, tenemos que ser una iglesia que está viviendo la fe y la palabra y no solo adorándolo para nosotros, no solo intentando seguir este sistema o este tipo de ceremonia o este tipo de a veces yo he conocido iglesias, a veces en que la gente solo se reúne para confirmar entre ellos lo que ellos ya han escuchado ya hace 20, 30, 40, 50 años y la iglesia entonces no crece nunca. ¿Por qué? Porque están ellos introvertidos. Están ellos ahí en este edificio solo buscando reafirmar lo que han escuchado 500,000 veces antes, pero no están saliendo de este edificio entonces al mundo alrededor para servir a su prójimo como a sí mismo, para hacer los hechos de Cristo que Él nos ha dado por medio de la cruz en que lleva a que servimos a visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones,
O que también, como dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, cuando dice, ok, estaba yo en la cárcel y no me fue a visitar, estaba con hambre y no me dio para comer, estaba sin lo que vestir y no me dio ropa. Y va a haber mucha gente, sea de la iglesia de Cristo y también de otras partes también, que un día van a decir, Señor, Señor, pero no hicimos todo esto en tu nombre, no hicimos esos grandes ministerios y no hicimos esas grandes obras y esas campañas y todo. Y él va a decir, bueno, para algunos de ustedes, apártense de mí, apártense de mí, porque ustedes no hicieron lo que yo te pedí. Ustedes que practican no sé cómo dice ahí en español, cómo dice el texto exacto, ustedes que practican you who practice lawlessness, así se dice en inglés. Ustedes que practican la injusticia, creo que La dice el injusticia, yo verso. creo que es, ok, sí, entonces perfecto. Entonces, tenemos que entonces a veces recalibrar nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios de lo que es la iglesia y cuál es el propósito de este pueblo en el mundo y por qué entonces fue que Cristo murió, resucitó para establecer este pueblo. ¿Para qué? Para traer la justicia de Dios. Y Ujú, esta justicia de Dios no es algo puramente espiritual, sin que hay un lado tangible también, no, son los dos. Uno no puede preocuparse con la alma de la persona e ignorar las necesidades de su cuerpo. ujú, Así como también no puede solo enfocar en lo material y ignorar entonces lo espiritual, que es lo que típicamente decimos, bueno, no voy a enfocar en el material, pero es que yo quiero enfocar en su espiritual, quiero un estudio bíblico, pero ok, ¿qué vale tener un estudio bíblico con alguien que está muriendo de hambre? O que tiene enfermedad, que no buscamos hacer lo que podemos para ayudarlos, que se sanen. Y por adelante, si no estamos cuidando la persona por completo, alma y cuerpo, entonces estamos perdiendo, hemos perdido la misma perspectiva que tiene Dios sobre lo que es ser un cristiano, lo que es la iglesia, porque Jesucristo siempre hizo lo que pudo para cuidar de la persona por completo, su cuerpo y su alma. Y muchas veces en el mundo, cuando la gente no está con la mente abierta para entonces escuchar de cosas espirituales, ¿cómo amamos a nuestro prójimo con nosotros mismos? A veces es, empezamos por el material, empezamos por el tangible, lo que ellos pueden entender. sí. Yo creo que vale la pena leer el versículo que hizo mención Jesse. Acá yo lo busqué y si me permiten yo lo leo. Ujú. Dice Mateo 7:21, porque tiene que ver mucho, fíjate, como un buen cierre quizás. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Ujú, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre y también hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, dice el Señor, nunca los conocí. Apartado, aléjense de mí, ustedes, hacedores de maldad. ujú, O sea, yo creo que esto también nos debe de hacer reflexionar porque podemos ser miembros de una iglesia, pero quizás no estemos haciendo nada para ir al cielo. Y acá el Señor dice que inclusive algunos van a decir, pero profetizamos, mira, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor dice, pero yo no les conozco a ustedes. Y esa es la palabra clave, ¿no? ¿Por qué Dios no los conocía? Si ellos hablaban de Dios, hacían milagros en el nombre del Señor, expulsaban demonios en el nombre del Señor, ¿por qué dice no los conozco? Es que no eran su familia. No eran parte de su familia. Y hemos comenzado diciendo que la iglesia es la familia de Dios. No eran miembros de su cuerpo. ujú, Entonces yo pienso que esto debe llevarnos a reflexionar con respecto a la importancia de indagar, escudriñar las escrituras
y buscar en oración a Dios, pidiéndole que nos guíe y nos lleve a su reino, al lugar donde le podamos servir. Yo creo que el problema de todas estas personas no era tanto que quizás estaban en el lugar equivocado, fíjate, sino que no tenían el corazón correcto, porque dice hacedores de maldad. Y todo lo que uno hace, el Señor dijo que sale del corazón, lo Ujú. bueno y lo malo. Sabe, Entonces, podemos estar en la iglesia, podemos estar en el lugar adecuado, podemos estar adorando, pero quizás con un corazón que no está bien delante de Dios. ujú. Ujú. Perdón, hermano, no quería te interrumpir, pensé que había acabado. No, no hay pena. Yo escuché una frase bien rara, bien interesante que me impactó esa semana, en que alguien había escrito, era por, yo creo que lo miré por un grupo de Facebook, algo así, pero alguien dijo, observó que había aprendido por medio de la postaje de alguien. Él dijo, bueno, hoy yo aprendí que un apóstol fue al infierno, Judas. ¿O Judas? ¿Cómo se dice? Judas. Judas, ok. Judas. Entonces, un apóstol sí fue al infierno, mientras un ladrón sí fue al cielo. Entonces, ¿qué hace de uno entonces? De hecho, lo que hace de uno bueno, alguien que va a recibir o no va a recibir la vida eterna. Y tiene que todo que ver con, creo que hablamos un poco de esto en el inicio de este episodio, que hablamos yo escuché ahí la palabra humildad. Es la humildad entonces de rendirse y someterse y decir, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti para mi salvación, yo dependo de ti porque yo no soy, bueno, así como dijo Pablo, también un otro apóstol, él dijo, yo soy el mayor de los pecadores, yo soy el principal. O dice también él, aunque yo no he logrado, pero todavía estoy buscando entonces la vida eterna, estoy buscando correr mi carrera. Y bueno, no sé si tengo un punto sobre eso, tanto que esta idea de los que van a recibir y estoy intentando no utilizar la palabra merecer, porque nadie merece la vida eterna. No importa quiénes somos, no importa lo que hemos hecho en esta vida, qué educación que tenemos, cuántas obras que hemos hecho o congregaciones que hemos estado, nadie merece la vida eterna. No. Pero como es el regalo libre de Dios, hay unos que van a recibir y otros no. Y esto entonces está basado a lo que y a la autoridad de quien nos hemos sometido. Porque si estamos hablando de, como antes de la iglesia, el reino, obvio, en este reino tiene que haber un rey. Y entonces, cuando hablamos de ¿las obras de quién? ¿Las obras mías? Bueno, Jesse no es nadie. Jesse no es nada. Jesse no va a tener nada de original para compartir con nadie, sino solo aquello con cual yo he sido enseñado y llenado. Entonces, yo Ujú. solo puedo compartir esto. Entonces, um, sí, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de llevar adelante sus obras y no los nuestros. Claro. Byron. No, de hecho, fíjate, hay un versículo, Jesse, abonando un poco a lo que tú estás diciendo, Ujú, en Mateo 21, del 31 y 32, que Jesús les dice a los fariseos, que eran como los religiosos que más orgullosos, que se creían que todos lo sabían, ujú, mejor que todos. Y así habemos muchos en la iglesia. ujú, Y dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, las rameras, los ladrones van delante de vosotros al reino de Dios.
Y dice, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, hay que entender de que el Señor vino a los que están enfermos, no a los que se creen sanos. Y hay que entender de que nosotros debemos entender de que el amor de Dios es tan grande, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Ujú. Y los que menos esperen o esperemos, quizás estén en el cielo. Y los que creíamos que ya iban a estar ya y habían comprado su boleto, tenían su visa, quizás no los tengan. Por eso, hablar de iglesia y de sus propósitos eh, es una cosa un poco de reflexión también, Ujú. ¿verdad? Porque debemos de saber y pensar si estamos haciendo lo correcto, si tenemos el corazón correcto, Ujú. si estamos buscando a Dios con humildad, con sinceridad, eh, o si ya creemos nosotros que tenemos ya el puesto apartado y ya tenemos una mansión ya con nuestro nombre en la puerta, cuando realmente a lo mejor quizás nos llevemos sorpresas, ¿verdad? Por eso debemos de ver la iglesia en un concepto sencillo, donde Dios pueda vivir en medio de nuestra familia y la iglesia, independientemente del tamaño que sea, a ser parte de nosotros como miembros de esa familia, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? A cumplir con ese Ujú. propósito. Sí, muchas Amén. gracias por su tiempo, gracias por esta plática que ha sido muy enriquecedora. Esperamos pueda servir para ustedes también. Recuerde darle me gusta al video. Muchas gracias por su tiempo, que Dios nos bendiga y como dijo Cristo, vayan y no pequen más.